están? Hoy les grabé un pequeño PowerPoint, sí, de resumen, por ahí si alguien está un poco atrasado en las clases o demás, sí, de lo que estuvimos viendo un poquito hasta ahora para ubicarnos un poquito en la materia, sí. Nosotros estuvimos viendo de que si bien esta ley de educación sexual integral en la Argentina se basa en otras leyes, sí, a nivel mundial, desde los derechos humanos y demás, en la Argentina la ley de educación sexual integral es la 26.150, ¿sí? Que se aprobó en el año 2006, ¿sí? Desde ahí, todas las escuelas y establecimientos deben enseñar la educación sexual integral, ¿sí? Como dice la ley en su artículo 1, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, es decir, en toda la Argentina, ¿sí? A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Se entiende? Es decir, ustedes tienen que hacer foco un poquito ahí en la palabra integral, ¿sí? Esa educación sexual integral comprende todos esos aspectos, ¿sí? Bien, a ver, el artículo 3, cortito acá. Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, ¿sí? Eso tiene que ver un poquito con lo afectivo que vimos en la anterior. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, ¿sí? Esto quiere decir con utilizar las palabras y los conceptos precisos para enseñar a los estudiantes, ¿sí? Que no tengan que recurrir por ahí a la pornografía o a la utilización de otros videos, sí, que no son los adecuados por ahí para aprender sobre estas temáticas. La tercera dice promover actitudes responsables ante la sexualidad, sí. A ver si yo me puedo mover acá. La cuarta, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, sí, esto tiene que ver con la prevención de enfermedades y de embarazos también. Y la última, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Y esto va a tener que ver un poquito también con lo que empezamos a ver ahora, ¿sí? De roles y estereotipos. Bien, acá lo que nosotros vimos, ¿sí? Los enfoques tradicionales sobre ESI. Estos enfoques tradicionales no quiere decir que no se empleen, ¿sí? Sino que la ESI, la educación sexual integral, justamente integra todos estos enfoques, ¿sí? Y trata de dar un sentido un poco más amplio a cada uno de estos enfoques por separado, ¿sí? Esto ustedes ya vieron, contestaron la pregunta muy bien, la verdad los felicito, ¿sí? Porque ustedes hicieron un resumen, creo que la primera clase sí vimos los enfoques. Un repasito sería el enfoque moralista, o sea, lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y ahí entraría también cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, ¿sí? Tiene que ver con eso, con el tema moral de la sexualidad. El enfoque biomédico, que tiene que ver un poco más con justamente el sexo y no el género, ¿sí? Entonces va a tener que ver un poco con la enseñanza que se da en las escuelas, por ejemplo, de los órganos sexuales, ¿sí? Reproductivos más que nada, de la mujer y del varón, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. El enfoque de la sexología, que amplía un poquito más este enfoque biomédico, ¿sí? Y va a tener que ver, por ejemplo, con las disfunciones sexuales de las personas, ¿sí? El efecto judicializante, que, bueno, va a tener que ver un poco más con todo lo que tiene que ver con la ley, y ahí nosotros vamos a ver qué abarca, ¿sí? Violencia de género, abusos, ¿sí? Trata de personas, por ejemplo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la ESI. Y el enfoque de género, que bueno, es una perspectiva un poquito más amplia, que se acerca mucho a la ESI y que tiene que ver justamente en
salirse un poco de lo que es la división de las personas a través del binaria, ¿sí? Del sexo masculino o femenino, en este caso hombre-mujer, y acercarnos un poquito más a la diversidad de géneros. Bueno, en la siguiente, bueno, acá tenemos los ejes de la educación sexual integral, ¿sí? Son 5 ejes fundamentales, que esto está bueno que ustedes lo vayan sabiendo, ¿sí? Uno, reconocer las perspectivas de género, justamente lo que estuvimos hablando. Y eso a ustedes les va a servir en educación física, ¿sí? Bueno, el INEO justamente se caracteriza por tener un pasito adelante en secundario y dar las clases de educación física mixtas, ¿sí? Pero en general tenemos las chicas por un lado, los varones por el otro, ¿sí? Entonces, ir reconociendo un poco eso y ver cómo poder hacer para equilibrar esa cuestión, ¿sí? Después tenemos valorar la afectividad, ¿sí? Sobre todo el buen trato, el diálogo, ¿sí? Parecen cosas obvias, pero fue uno de los ejes que se planteó justamente en esta ley, ¿sí? Para que uno preste atención, ¿sí? En el tema afectivo en los estudiantes. Respetar la diversidad, bueno, por supuesto, sí, eso también venimos hablando bastante. Cuidar el cuerpo y la salud, sí, no es un eje que quede afuera y sobre todo ustedes como profesores de educación física van a ver después cuando empezamos a ver cuáles son los contenidos que ustedes pueden dar, sí, por ejemplo, en el cuidado del cuerpo, desde bañarse y ponerse desodorante, sí. Pequeñas cuestiones que van haciendo la complementariedad de la ESI. Y el último, ejercer nuestros derechos, ¿sí? Eso tiene que ver también con saber cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Para no ser discriminados dentro de una institución educativa, por ejemplo, o por algunos docentes. Después vamos a ir trabajando todos estos ejes, ¿sí? Con mayor insistencia y por ahí con ejemplos, ¿sí? De qué representa cada uno de estos ejes para comprender mejor. Pero es para que ustedes tengan un pantallazo general de los ejes justamente que abarca la ESI. Bueno, acá tenemos un término, una definición de sexualidad, ¿sí? Que ustedes vieron, yo les mandé varias definiciones, pero esta es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? De la OMS, que creo que la mayoría ya la leyó. Pero para tener en cuenta, ¿sí? Y comprender todo lo que abarca la sexualidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, ¿sí? Lo que venimos viendo estas clases anteriores. El erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Qué lugar o qué rol, que es un poquito lo que empezamos a trabajar la clase pasada, si ustedes leyeron el material, ¿sí? Los roles en esta sociedad, ¿sí? La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre, ¿sí? La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. ¿Vieron todo lo que abarca, sí, poder expresar nuestra sexualidad libremente, ¿sí? Libremente desde un lugar sano, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una sexualidad sana y plena. Entonces, poder expresar libremente eso, ¿sí? No solo tiene que ver con lo social, porque imagínense, hay una ley de educación sexual, ¿sí? Y de derechos sexuales desde el 2006. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta, ¿sí? Que en muchos lugares uno no puede eh, digamos, expresar libremente su sexualidad, por más que no esté dañando a otros. Y yo le estoy hablando siempre desde lo que no involucra, ¿sí? Otras personas, sino uno como persona, cómo va a expresar su sexualidad. Y ustedes verán que justamente por los roles, los estereotipos y demás, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es la discriminación, ¿sí? Cómo al estar todos estos factores sociales, históricos, políticos, religiosos involucrados, ¿sí?
en nuestra personalidad nos limita en cuanto a expresar libremente esa sexualidad, ¿sí? Bien. Bueno, no quería hacer un video tan teórico y aburrido y al final los debo estar súper aburriendo. Pero bueno, ya termino. Es para un repasito, ¿sí? Que hagamos de lo que venimos viendo hasta ahora. Bueno, esto también rápidamente, ustedes ya vieron la diferencia entre sexo y género. Creo que quedó súper clara porque todos respondieron de forma excelente esa consigna, ¿sí? El sexo es biológicamente determinado, fenómeno único y universal, sujeto a la naturaleza, al instinto, ¿sí? Es decir, es aquello que nosotros compartimos con los animales, por ejemplo, ¿sí? El género, en cambio, es una construcción histórica y social, un fenómeno plural y diverso, ¿sí? Muy variado, organizado socialmente y sujeto a relaciones de poder. Justamente eso que les decía, que a lo mejor nos limita nuestra expresión de género, ¿sí? Por ejemplo, el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? En un contexto sumamente patriarcal, es muy difícil que la mujer, por ejemplo, ¿sí? Si bien ahora está cambiando, puede expresar algunas cuestiones entre lo que siente y demás, ¿sí? Ustedes habrán visto, ¿sí? Ahora que estamos viendo roles y estereotipos, y todo esto vamos a seguir profundizando, ¿sí? Y la última, acá con esto yo quería empezar, ¿sí? Tiene que ver con el prejuicio. Un prejuicio es una valoración negativa de un grupo o persona hacia otros, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con una idea que uno tiene, ¿sí? Un juicio previo que uno tiene y en general esas valoraciones que uno hace son desde el desconocimiento, ¿sí? Por eso prejuicio, un juicio previo, algo que uno no conoce, en general lo que hace es valorarlo en forma negativa. Desde el desconocimiento justamente vienen los prejuicios, ¿sí? El estereotipo es una creencia, ¿sí? Una representación sociocultural de un grupo, ¿sí? Cómo uno debe ser y comportarse de acuerdo a ciertas cuestiones sociales, ¿sí? Y la discriminación tiene que ver con una actitud negativa, una conducta negativa hacia un grupo o una persona. Entonces, ahí ustedes pueden ver las relaciones que se establecen entre prejuicio, estereotipo y discriminación, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, les dejo mis saludos. Espero haber sintetizado un poquito lo que venimos viendo hasta ahora y nos seguimos hablando, ¿sí? En la clase, en la classroom. Saludos, chicos. Adiós.